Muy bien. ¿Están viendo ustedes en pantalla? No, mentiras, ahora sí. ¿Están viendo ustedes en pantalla una experiencia que en lo personal yo no he tenido la oportunidad de experimentar? Tal vez algunos de ustedes sí. La experiencia de pasear en globo. Según los que saben del tema, pues es una experiencia que es definida como un momento de entregarse literal a la confianza y a la dependencia absoluta. Por un lado, se confía en las leyes naturales y en las leyes físicas, tales como la gravedad, la presión del aire y otros factores de orden físico. Pero no solo se confía, sino que también se depende en esta experiencia, en este ejercicio, se depende literalmente del viento y su velocidad. Pues solo se sabe que se eleva. Parece ser que al montarse en el globo, pues uno sabe que se eleva, pero parece ser que no se controla como tal la dirección, pues esta la da el viento. Se puede calcular más o menos en qué perímetro se va a descender, pero sin certezas claras de lo que pueda suceder. Precisamente sobre la confianza y la dependencia estaremos aprendiendo hoy, dejándonos guiar por las Sagradas Escrituras correspondiente al pasaje que ya hemos leído previamente, 2 Corintios capítulo 3, verso 4 al 6. La meditación de la porción de las Escrituras del día de hoy se desarrolla desde la carta escrita por el apóstol Pablo a los Corintios en dos aspectos fundamentales, iglesia. ¿Cuáles son estos dos aspectos? Primeramente, en el verso 4 y en el 5, en la parte A, el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Corinto acerca de la confianza en Dios, tanto del genuino ministro, del genuino apóstol, o el genuino pastor. Él habla de él mismo y de su equipo de liderazgo, quienes le acompañan en el ejercicio pastoral, pero también nos habla de la confianza en Dios del genuino creyente, a modo aplicativo. Vamos a estar revisando el desarrollo y más adelantico hablaremos del aplicativo. Pero en segunda instancia, en el verso 5b y en el 6a, el apóstol Pablo otorga a los corintios la posibilidad de aprender acerca de la dependencia en Dios, tanto del genuino ministro como del genuino creyente. En ese orden de ideas, procedamos, mis hermanos, con el punto número 1, el cual es, básicamente, la confianza en Dios del genuino ministro y del genuino creyente. Hoy vamos a aprender a confiar en Dios. Y esto es maravilloso. Por eso lo invito a que despacio observemos el versículo 3, el verso 4 del capítulo 3. Dice el verso 4, y tal confianza, ¿cómo dice? Tal confianza tenemos, note que habla en plural, ¿no? Habla en plural, mediante Cristo para con Dios. Y esto es muy importante, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. En medio de las aflicciones, recordemos un poco el contexto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el marco contextual de la carta? Pues es un momento de tensión, es un momento de aflicciones. Lo que está sucediendo es que el apóstol Pablo ha tenido que sobrellevar como pastor, como ministro del Evangelio, pues una serie de situaciones que han sido incómodas. Ya hemos revisado varias de ellas en los cultos anteriores. Pues él ha vivido rechazo, pues no solo de Corinto, ¿no? De varias iglesias locales,
de cristianos, verdaderos cristianos, incluso discípulos de él, como de no creyentes. Rechazo, prisiones, odio, abandono, división. Recuerde que Corinto especialmente era una iglesia local que padecía de una división fuerte. Menosprecio, murmuración. Han murmurado acerca de él y de su equipo pastoral, cuestionando su trabajo. ¿Sí lo recuerdan? Los corintios de manera especial han cuestionado su doctrina, su primera carta, sus instrucciones, su disciplina. Ahora, también recordemos, por favor, que dentro del contexto también había, por lo que nos deja ver el pasaje y la carta como tal, una cantidad de falsos maestros que parecían buitres, ¿sabe? Porque el apóstol iba a ciudad donde llegaba a fundar, a trabajar en el ejercicio de plantar una iglesia local. Él estaba, permanecía, la fundamentaba, se iba y llegaban especialmente los judaizantes, falsos maestros que hostigaban. Había censura, que es la última experiencia que él tiene que sobrellevar, especialmente con la iglesia de Corinto. Lo censuraron, le pidieron cartas para entrar, ¿no? Traigan sus cartas, a ver. ¿Quiere venir? Pues traiga cartas de recomendación. Todo esto trae en el alma y en el corazón de Pablo, como lo expresa en el capítulo 2, una tristeza profunda, una decepción, una aflicción que lo lleva en alguna medida a sentir tristeza. Pero lo hermoso del pasaje y del verso 4 de manera especial es que Pablo aclara a los corintios que él confía en Dios mediante Cristo. Es decir, yo estoy, como dicen los muchachos, ¿no? Estoy en la inmunda, dicen los muchachos. Estamos graves, o sea, la situación está grave. No solo en términos ministeriales, ¿sabe? Lo que pasa es que quien ha hecho ministerio, quien se dedica al ejercicio ministerial, quien le sirve al Señor, sabe que eso influye en las demás áreas de la vida, ¿no? Y el apóstol Pablo no solo atraviesa ministerialmente un tiempo de dificultad y aflicción, sino que en todo sentido en su vida había bastante dificultad. El estar preso afecta significativamente no solo el ministerio, afecta la economía, afecta la vida misma. Y Pablo acaba de salir de prisión, pues en la ciudad de Éfeso, por causa del Evangelio de Jesucristo, pues los comerciantes, los que fabricaban ídolos, pues lo tomaron preso lo apedrearon, lo sacaron casi muerto, ¿no? ¿Lo recordamos? Ya lo habíamos revisado. Pero en medio de toda esta situación, el apóstol Pablo, versículo 4, les dice, y tal es mi confianza, confío en el Señor mediante Cristo. En medio de dichas aflicciones, él motiva a la iglesia en Corinto a que aprendan a confiar en el Señor. Como apóstol, Pablo servía delante y de parte de Dios con sinceridad. No medraba la Biblia. Medrar, sinónimo de adulterar. Él no adulteraba la Biblia, no cambiaba la Biblia original, el texto original, por otro tipo de escritura. Y mucho menos falseaba el logos, ya lo vimos, ¿no? Cultos anteriores, siendo el logos la persona de Cristo. Lo que sí hacían los falsos predicadores, que creaban un logos falso, como el billete falso, se parece al original, pero no es. Es otro Cristo diferente, presentan otro Cristo distinto. Pablo no lo hace, ni medra la escritura, ni falsea el logos. Él, a diferencia de dichos falsos maestros que acechaban como buitres las iglesias locales, él, con toda sinceridad, esto lo dice en versículos anteriores, él resiste a pesar de la adversidad, él resiste y confía en el Señor. Confía en Dios. Mire la diferencia entre los falsos maestros
y el genuino ministro. El genuino ministro tiene una confianza profunda en quién? En Dios, mediante Cristo. El falso maestro tiene una confianza, al igual que el falso creyente, no precisamente en Dios y menos en Cristo, sino que los falsos maestros confiaban en sus retóricas, por ejemplo. Confiaban en sus posesiones materiales, en sus influencias político-religiosas, en sus masivos ministerios. La confianza de dichas personas no es precisamente en Dios, sino en todos estos elementos. Ahora, a veces uno al leer las Sagradas Escrituras, en especial este tipo de cartas paulinas, uno como que se imagina que el apóstol Pablo llenaba como estadios, ¿no? Como coliseos, y que la iglesia en Corinto era, mejor dicho. Y mire que no. Yo le invito a que me acompañe a Hechos capítulo 18. Mire esto tan bonito. Hechos capítulo 18. Esto nos deja conocer un poco más a la iglesia en Corinto, su historia, su fundación y cómo era la iglesia en Corinto. Hechos 18, 1 al 7. Solo leamos el 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Piensa en Corinto. Después de estas cosas, Pablo el apóstol salió de Atenas y se fue ¿a dónde? A Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su esposa. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos. ¿A quién fue Pablo primero? A los judíos. A predicarle a los judíos en Corinto. Verso 3. Y como era del mismo oficio, ¿quién? Pues Priscila y su esposo, ¿no? Claudio. Perdón, Priscila y Aquila, sí señora, muy bien. Era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Verso 4. Era muy vocacional Pablo acá, ¿no? Trabajaba en su emprendimiento, camellaba juicioso, hacía tiendas, pero mire el verso 4. Al mismo tiempo discutía en la sinagoga. Esa fue la estrategia de Pablo. Voy a ir a predicar en la sinagoga a los judíos. Todos los días de reposo. ¿Cuándo es el día de reposo? El viernes al caer el sol. En el contexto de la carta, perdón, del libro de los Hechos, ¿no? Ahora, y persuadía a judíos y a griegos. Verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado, ahora sí, ya no era bivocacional. Se entregó de tiempo entero a la predicación de la palabra. Hermanos, miren un momento acá. ¿Por qué razón pudo hacerlo? Porque Timoteo y Silas vinieron a ayudarlo no solo en el ministerio, sino económicamente. En ese orden de ideas, tuvo libertad financiera para poder dedicarse al ministerio. Ahora, continuemos. Dice el verso 5, bueno, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos de que Jesús era el Mesías, el Cristo, el enviado del Padre. Verso 6, pero oponiéndose, diga conmigo, oponiéndose. Eso siempre pasa cuando usted predica a Cristo, hermano. Eso sí, oponiéndose y además blasfemando a estos, les dijo Pablo a los judíos, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Verso 7, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. ¿Cómo se llamaba este hombre? Justo. La cual estaba junto a la sinagoga. ¿Dónde era la iglesia en Corinto? ¿Dónde inició? En la casa de alguien. Por eso les decía yo anteriormente a la lectura del pasaje que uno a veces se imagina que la iglesia era así, mejor dicho, con pantallas y una cosa así, multitud. No. Más bien, eran iglesias locales ubicadas en casa.
ubicadas en lugares modestos, humildes, pero con todo ello, pues en dichas casas había una base de familias que servían de hospedadores de la iglesia local, en este caso la iglesia de Corinto. Ahora, ¿cuál es el punto acá, mis hermanos? Que en medio de todas esas aflicciones, oposiciones o dificultades, el apóstol Pablo no confía como los otros en sus edificios, en sus sinagogas, en su economía, en sus relaciones políticas, en su habilidad retórica, en sus estudios, en sus títulos. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Yo no confío sino en la persona de Dios mediante Cristo. Ahora, aquí hay un elemento interesante en el versículo 4 de 2 Corintios capítulo 3, y es que la palabra confianza en el griego usted la encuentra como pepoitesis. ¿Y qué significa pepoitesis? Significa convicción. Es decir, las cosas en Corinto están muy mal. Sabemos que los viene disciplinando, los viene corrigiendo, los viene exhortando, hay hostilidad, hay censura, hay división en la iglesia. Todo parece indicar que esta comunidad, esta iglesia local, que fue acompañada por año y medio, está decayendo. Eso es lo que está sucediendo. Parece que la iglesia se está yendo, aparentemente, a pique. Parece. Pero en medio de toda situación, Él les manifiesta que sabe confiar en Dios a pesar de dicha situación. Yo confío en el Señor. Iglesia de Corinto, yo, a pesar de lo que estamos viviendo como iglesia local, yo confío en Cristo. Yo confío en el Señor. Hay como un derrumbe vivencial. Pero a pesar de todo, Él manifiesta que confía en la mano de Dios. Él confía en que todo al final va a salir bien. Y, ¿saben algo, hermanos? Bien no es como Él humanamente quiere, ¿no? Como pastor. Bien no es como Él humanamente se imagina en su cabeza y tiene expectativas de lo que es bien en términos, entre comillas. Sino que bien es lo que vaya a suceder conforme a la voluntad de Dios. Él confía que pase lo que pase, todo estará bien. Eso es como cuando usted está en un velero en medio del mar y pues el clima está lindo, todo está saliendo súper y pues todo marcha chévere, ¿no? Entonces, pero de repente se oscurece, viene la tormenta. Él está experimentando la tormenta, pero él confía no en sí mismo, sino en el Señor. A pesar de que las cosas están difíciles, él manifiesta a los corintios que Dios lo ha llamado y lo ha capacitado para dicha obra, que pareciera que se está desmoronando, pero él les manifiesta que no se va a desesperar, que él está tranquilo a pesar de la adversidad. Ahora, mira el verso 5a. Sigamos avanzando. Verso 5a y en Corintios. Verso 5, la primera parte. Continuemos escudriñando. Dice, ¿qué pues? Perdón. No. Leí en primera y es en segunda. Ya. No deseamos. Verso 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. El término competente viene del griego viene del griego hayai o yaha, que significa revivir. Piensen en el término revivir y volvamos a leer el 5a. Dice ahí, no que seamos, yayai, competentes, pero el competente, el término en griego significa revivir. No que seamos
revividos o competentes para dar vida, más o menos es lo que quiere comunicar, por nosotros mismos, para pensar algo como nosotros mismos. Es importante aquí ir al griego, ¿por qué? Porque la palabra competente tiene una relación directamente proporcional al dar vida. Y lo que quiere comunicar acá el apóstol Pablo a los Corintios es que a pesar de que ellos estén siendo como se están portando, usted está siendo muy corintizado, usted se está portando muy corinto, pero con todo ello yo tengo convicción y la confianza en la obra de Dios en el corazón de ustedes que los ha revivido. Es decir, hermanos, parafraseando acá, lo que les quiere decir el apóstol Pablo, a pesar de que ustedes me censuren, a pesar de que ustedes se comporten como se comportan, yo confío no en que yo soy dador de vida, no en que mi esfuerzo ministerial ha traído vida a ustedes. Yo confío en que el Señor ha traído vida a ustedes. Como membresía, la iglesia en Corinto está atravesando bastantes adversidades. Sin embargo, el apóstol Pablo, como un mensajero simplemente del Señor Jesucristo, les manifiesta que con todo ello, pues él confía en Dios. Confío en que el Señor ha hecho la obra y hará y continuará haciendo la obra en ustedes. ¿Sabe qué, hermano en Cristo? Lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo es que a pesar de su inmadurez, iglesia, a pesar de quiénes son y cómo se muestran ser, confío en que ustedes son verdaderos cristianos. Es lo que les quiere decir. A pesar de todo, pareciera que no, pero a pesar de todo yo confío en la obra de Cristo en sus corazones. Pablo les reconoce que son hijos de Dios. Y además que toda aflicción que acontece en ellos en ese momento y que ellos actúen como niños es precisamente por eso, porque son inmaduros, pero son, por gracia, hijos de Dios. Obra del Señor mismo, que es competente. Por eso Pablo confía en Dios. Él sabe que pase lo que pase, pues al final es el Señor competente y yo un incompetente, dice Pablo. Puede que ustedes se estén portando así conmigo, me estén censurando, estén practicando toda esta serie de situaciones de hábitos que les cuesta y se portan como niños, son inmaduros, pero yo confío en el Señor. Yo sé, dice el apóstol Pablo, que el Señor en su gracia les ha dado vida, los ha revivido. No es la competencia humana, el yayaj humano o el hayaj humano, sino es la competencia divina. De hecho, en la primera carta a los Corintios, miren lo que les dijo a ellos mismos. Miremos la pantalla un momento. En el capítulo 3 les dice, yo planté, hablándoles de división, ¿no? Regañándolos un poco, exhortándolos. Yo planté, ¿quién es yo? Pues él, el apóstol Pablo. Apolos regó, pero el crecimiento, note ahí el término ser competente. El crecimiento, la competencia en cuanto a la vida y al crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Pablo confía en eso. Pablo no confía en sí mismo, en sus habilidades como apóstol, en el buen trabajo que le hizo con los corintios, como lo leímos en el capítulo 18, en el haber ido y cambiado de estrategia, ya no estoy en la sinagoga, sino que me voy para la casa. Es que yo soy una estratega y ellos son lo que son por mí. No, él dice, mire, yo simplemente camellé, trabajé, planté, Apolo regó, pero finalmente el crecimiento de ustedes lo ha dado Dios, y en eso confía Pablo. Es como cuando un papá le dice a un hijo que ya está como en la adolescencia y no se está portando muy bien. Lo llama y le dice, mi hijo, ¿sabe qué? Yo ya hice mi tarea. Yo confío ya en él. Yo planté, Apolo regó, pero yo confío en el Señor, no en ellos. Yo no confío en ustedes, no, Él no les dice que confíen en ellos. Confía en el Señor.
Verso 7 en la pantalla. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Tremendo, ¿no? Y por eso hay una confianza. Porque es que depende del Señor. Ni del apóstol Pablo, ni del pastor, ni de la membresía de Corinto, ni siquiera de ellos. Depende del Señor que ellos crezcan. Es decir, yo entiendo que ustedes son unos niños y es un proceso que están viviendo. Pero confío en la obra del Señor y que van a madurar. ¿Quiénes? Los verdaderos creyentes. Verso 8 en la pantalla. Y el que planta y el que riega, pues son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios. ¿Edificio de quién? ¿De hombres? De Dios. Finalmente es el Señor quien edifica, quien da el crecimiento. Y pues el apóstol, esto me encanta porque el apóstol manifiesta una confianza en la competencia divina, en la competencia de Dios, y reconoce al mismo tiempo con estas palabras, hermanos, su incompetencia. ¿En qué sentido? En el sentido del término que escudriñamos en griego, ¿no? Que es el término ser competente, es decir, revivir, hallar. Yo soy incompetente, y inferimos del texto, ¿no? Pablo lo que está manifestando es que él como pastor es incompetente, no solo para revivir el corazón de aquel que está muerto en delitos y pecados, sino que también es incompetente para dar el crecimiento. Pero confía, les manifiesta que el Señor lo hace. ¿En quiénes? En los suyos. En los suyos. Ahora, pregunta. ¿Quién es considerado competente en este mundo? ¿Quién es considerado una persona competente en este mundo? Pues aquel que se ha especializado en resolver una tarea, algún oficio o alguna acción que otros no pueden. Pablo reconoce que él es incompetente en dar vida, por ende no se estresa. Confía plenamente en quien sí lo puede hacer y quien sí es competente, y este es Dios mismo, su Espíritu. Ahora, de esto también hablan los filipenses. En el capítulo 1, verso 6, él les dice a los filipenses: yo estoy convencido, vean. Y es un llamado para nosotros también, a estar convencidos o persuadidos de esto. ¿Qué es esto? Que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿y quién fue? ¿El hombre? No, fue el Señor. El que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Mire, el apóstol Pablo, míreme acá un momento, por favor. Piensa en la casa ahí donde funcionaba frente a la sinagoga, allá en Corinto. Él está pensando en una comunidad como esta, una comunidad de fe. Y yo estoy seguro que el apóstol Pablo sabe que ahí hay verdaderos hijos de Dios, pero también hay quienes no son hijos de Dios. Sin embargo, él apela a lo siguiente: yo confío que en medio de toda situación, quienes son verdaderos hijos de Dios van a ser perfeccionados por Él mismo para su propia gloria. Porque Él es eficaz, porque Él es Dios, y porque el que empezó dicha obra la va a culminar. Y ni siquiera depende de mí como pastor, les dice, o de ustedes como ovejas. Depende del Señor. Ahora, las habilidades del apóstol Pablo para servir en la iglesia no eran de él en realidad. Eran de Dios, que las había otorgado al apóstol Pablo para su reino. Y las habilidades de los miembros para perseverar como creyentes a pesar de su niñez también provienen del Espíritu Santo en gracia.
Entendemos aquí que el genuino ministro y también el genuino creyente sabrán reconocer que en principio naturalmente no estamos en Cristo por nuestra obra, por nuestra decisión o nuestra voluntad, sino que estamos en Cristo básicamente por la gracia de Dios y el llamamiento eficaz que Él produce en el corazón de los suyos, de aquellos en los cuales Él inició o comenzó una buena obra. Es la pura gracia de Dios, hermanos, o como lo llama Él aquí, la competencia divina, el yayah, el yahak, el revivir del eterno en el corazón de los suyos. Como lo aprendíamos en los versículos pasados hace 8 días, es el dedo de Dios escribiendo, el Espíritu Santo escribiendo, no en piedras y no con tinta, sino en un corazón con su Espíritu Santo. Y si el Señor, hermano en Cristo, si el Señor mismo con su Espíritu escribió en el corazón de ellos, pues Pablo dice, yo confío en esa obra y no en mi esfuerzo. ¿Por qué? Porque ellos están censurándolo, ¿no? Es que usted, tráiganos cartas porque es que usted, y ellos pues, mire, si se pone uno a mirar en términos humanos, pues uno encuentra errores en el hombre. Entonces Pablo le dice algo así como, no, ni confíen en mí, ni siquiera yo confío en mí. Yo confío en el Señor. Entonces no confíen en mí, ni confíen en ustedes mismos, iglesia. Confíen en el Señor mediante Cristo. Es la confianza en el corazón del genuino ministro de que no es por su talento, por sus estudios, por su memoria, por sus habilidades retóricas, por los libros que se ha leído, por las conferencias, los seminarios. Es que yo he ido a tantos seminarios, yo me leí toda esa biblioteca, Iglesia Santa Gracia. Yo confío en que este curso va a salir. No, mire, hermano, el apóstol que es Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo, yo no confío en mí, confío en el Señor. No confío, solo confío en Él. Pero es que yo sé hablar en lenguas, griego, hebreo, no importa. No importa. Al final, si no es Dios escribiendo en el corazón de la persona, nada de lo que el pastor Pablo, el apóstol Pablo, sepa, haya construido o quiera hacer en las personas va a tener un resultado. Y tampoco depende del miembro, del que escucha de la oveja. Depende del Señor. Es lo que está presentando el texto. Pablo sabe que al final de todo, esas dinámicas que se presentan de hostilidad, esa situación compleja que se está suscitando allí entre él y la iglesia local en Corinto, pues él descansa y se alienta en el Señor. Él mira a Cristo y sabe que al final el Señor en su gracia ha llamado a algunos de allí de Corinto eficazmente en el corazón y eso lo tranquiliza. De la misma manera, hermanos en el Señor, el genuino creyente, ya no pensemos en Pablo, sino en el creyente de Corinto, y por qué no en nosotros. El genuino creyente sabe muy en el fondo de su corazón, sabe que no fue él mismo quien por sus habilidades intelectuales, por su decisión personal, es que yo soy cristiano porque yo tomé una decisión. No. El verdadero creyente sabe que no es por su decisión o un llamado al altar o por su hábil comprensión textual. Es que tengo una comprensión de textos tan profundos. No se trata de eso. El genuino creyente entiende al escudriñar este pasaje lo que quiere decir Pablo. Yo confío en el Señor y en Cristo. Hay algunos que posiblemente en Corinto y por qué no en nuestro contexto, a veces se tienen complejos, ¿no?
Porque uno mira a los hermanos y de pronto a los más aventajados, entre comillas, y uno dice, no, pero es que este sí comprende, este sabe tanto, y mira, al final lo que dice aquí la palabra es, eso no importa, porque no confiamos en que Él sabe o no sabe por Él, sino que confiamos en que Él es quien es, y es quien será, en términos de Pablo, por la obra del Señor en el corazón de aquel que empezó la buena obra, dicha buena obra. ¿Estamos comunicándonos? El verdadero creyente experimentará, hermanos, en el Señor. Al igual que Pablo, él como pastor, como ministro, está experimentando tiempos de hostilidad en su rebaño, en su iglesia local, en el caso de Corinto. La gente anda pecando, hay rebeldía. Estoy hablando de Corinto, hermanos. Hay intermitencia. Y eso es lo que se estaba sucediendo en Corinto. No lo quieren dejar entrar. Baja asistencia, poco compromiso. El apóstol Pablo estuvo predicando por mucho tiempo en la sinagoga a los judíos y ¿qué hicieron? Blasfemaron. Se cansó. Se sacudió. Perdieron. La sangre de ustedes sea sobre ustedes. Un esfuerzo fuerte. Pero él al final confía en el Señor. No ha sido fácil. De verdad que como ministerio, Pablo no ha sido fácil. Él lo revela ahí en sus escritos inspirados por el Señor, bajo compromiso de parte de los corintios, pero él sabrá confiar en la obra divina del Espíritu Santo y por eso descansa en el Señor. Se puede estar cayendo el mundo. Muy semejante a la escena en donde los apóstoles están en media tempestad y pues el Señor llega y dice, ¿cuál es la vaina? ¿Cuál es el problema? Porque confíen, yo estoy aquí. Y el Señor resolvió con solo su palabra. Lo mismo, hermanos, en el Señor. Cuando un verdadero creyente experimenta tiempos de hostilidad en su vida, porque hay tiempos difíciles, ¿saben? Ustedes y yo estamos también llamados a tener tiempos de dificultad. Él como pastor, como ministro, tiene sus dificultades, su tempestad. Pero un verdadero cristiano también tiene momentos de aflicción, ¿saben? Tiempos de hostilidad en su vida, las finanzas a veces no salen bien. Hay enfermedad, tal vez propia o en el hogar, en alguien que uno ama, en alguien que uno quiere. Eso es hostilidad, ¿sabes? Eso es difícil emocionalmente. Hay momentos en donde la familia pasa crisis, la familia es un verdadero cristiano. Hay momentos en donde el trabajo no sale como uno quiere. El ser esposo, ¿saben? Ser esposo no es fácil, el ser esposa. El ser padre tiene momentos hermosos, pero también va a tener momentos de dificultad. En donde usted va así como el apóstol Pablo, como padre espiritual, se va a coger la cabeza y va a decir, mis hijos me están censurando, esto no me está saliendo bien. El ser buen hijo es un momento de hostilidad que va a suscitarse. Pero el verdadero creyente está llamado a aprender a confiar en el Señor y no en sí mismo. Confiar en el Espíritu Santo, que es quien le guía y quien le ayuda. Reflexionemos un poco más, iglesia. ¿Qué es lo que impone o enseña el mundo actual? ¿Cuál es el primer punto? A ver si estamos conectados. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De aprender a confiar en ¿quién? En Dios mediante Cristo. Mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Qué enseña la civitas terrena? En términos de filosofía, estoy hablando de Agustín de Hipona. La ciudad de Dios, la civitas Dei y la civitas divina. En la civitas Dei, ¿cuál es la invitación bíblica? Para las civitas Dei, para la ciudad de Dios que somos ustedes y yo, el pueblo de Dios escogido. Aprender a confiar en el Señor mediante Cristo y no en nosotros. Es que yo soy un buen padre, yo sí me he leído esto en el libro. Yo a mis hijos sí los voy a sacar. Mío, eso se llama orgullo.
No confíe en usted, confíe en el Señor y haga la tarea. Pero mi pregunta va enfocada a lo siguiente. ¿Qué es lo que impone o enseña la civitas terrena? O este mundo, para no ponerlo en contexto filosófico. En este mundo, ¿qué enseña? Mire, hermanos, todo lo contrario a esto. El mundo le enseña a las personas que hay que aprender a confiar, sí, pero en sí mismos. En sí mismos. Es la filosofía de las civitas terrenas. Todo lo contrario a la confianza en Dios mediante Cristo, ¿qué es? La autosuficiencia. Yo puedo. Y eso le enseña al mundo, a las personas, las civitas terrenas. Usted puede. Hay libros que tienen ese título. Usted puede. Usted es capaz. Usted va a lograrlo por sí mismo. Active el poder de su mente. Usted es un campeón. Usted no necesita de nada ni de nadie. Escuche esto, porque es la filosofía del mundo. Usted no necesita a nadie. A las mujeres. Usted no necesita de nadie. Y a los hombres, usted no necesita de nadie. Usted puede sola. Usted se puede empoderar. Usted es una empoderada. No necesita personas, establecimientos, ni absolutamente de nadie para hacer lo que usted quiera hacer. Dígame si esto no es lo que vende el mundo. El engañador, el príncipe de este mundo. Y ojo, porque cuando el mundo en las civitas terrenas se vende todo lo contrario a lo que expone Pablo aquí a los Corintios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. El mundo le dice a las personas, usted no necesita de nadie, o de otros, o de otro, y el otro incluye ¿a quién? A Dios mismo. Usted no está ni de Dios. En las civitas terrenas, insisto, en términos de Agustín, se propagan mensajes motivacionales, invitando a las personas a ser el centro y eje fundamental de sus decisiones, a confiar en sí mismos, en sus acciones y en sus vidas, cuando Pablo, aquí inspirado por Dios desde las civitas Dei, hace todo lo contrario, invita al pueblo de Dios a confiar no en sí mismos, sino en Dios mediante Cristo. El mundo actual invita a abandonar la dependencia del otro, incluyendo al Señor. Mira, hay un filósofo llamado Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, que escribió al respecto. Y es el padre de la modernidad. Bueno, no es el padre netamente de la modernidad, pero sí del vitalismo. Usted puede. Usted no necesita de Dios. Eso él lo dijo literal. Usted no necesita del otro. Y el otro incluye a Dios. Usted puede. Usted se puede entronar en una absoluta vocación egocentrista, la vocación del ser moderno. Un ser que está confiado en su autosuficiencia, en su propia persona. Aquel que cree que logrará desligarse de todos para vivir utilizándolos a todos para su propio beneficio. Tremendo, ¿no? Ahora, pregunta orientadora. ¿Quién es considerado competente en el reino de Dios o en las civitas Dei? Ya vimos quién es competente en términos de las civitas terrenas, el que confía en sí mismo solamente. Ahora, en las civitas Dei, ¿quién es considerado competente? Pues aquel que sabe, desde la retórica del apóstol Pablo aquí, vemos que es competente aquel que sabe reconocer su incompetencia. Aquel que sabe que por sí mismo es incapaz de estar a la altura de la voluntad divina en sus fuerzas. Este es considerado competente en el reino de Dios. Es decir, el apóstol Pablo, que está diciendo: yo no confío en mí, confío en él. Este es competente.
Y es el llamado al verdadero ministro del Evangelio a que no confíe en su templo, en su música, en sus tapetes, en sus libros, en su recurso económico o en sus amigos politiqueros, porque eso lo hacen los falsos, sino que confíe en el Señor y predique el verdadero Evangelio, así la gente no venga. Y es el llamado, hermanos, en Cristo a los verdaderos cristianos a que aprendamos a confiar no en tus carros, no en tu empresa, ¿sabes? No en tu trabajo, en el contrato que tienes. Yo tengo un buen contrato, yo confío, sí, yo confío en Dios, pero en el fondo de mi corazón yo confío en mí. La invitación de Pablo es a que confiemos en el Señor, en el Señor. Mire, hermano, en Cristo, a la verdad no vamos a poder ser buenos esposos, ¿sabe? No vamos a poder. En nuestras fuerzas, no vamos a poder. Tampoco vamos a poder ser buenos empleados, buenos pastores, buenos líderes, buenos maestros, buenos padres, buenas madres, buenos ciudadanos, buenos cristianos, buenos hijos de Dios, si primero no reconocemos nuestra incapacidad. Y segundo, si no ponemos nuestra confianza en el Señor, en que es Él el que me puede ayudar. Se espera hoy, hermanos en Cristo, a que aprendamos a vivir confiados en dependencia de Dios, en la oración. ¿Quién es una persona autosuficiente? Aquella que no ora, que no busca al Señor. Ay, Señor, yo te amo y todo, pero nunca ora. Y el no orar, hermano, es una acción que refleja una autosuficiencia. Todo lo contrario a lo que está haciendo Pablo, invitando al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Es todo un orgulloso aquel que se para en un púlpito sin orar. Quien hace un ministerio confiando en sí mismo y en sus capacidades y no en el Señor. Quien hace un hijo, un matrimonio que tiene un hijo y no oran. Y lo crían como pueden, en sus fuerzas. No vamos a poder, hermano. Quien aún llega al altar, se casa o arma un proyecto de vida, pero lo arma sin contar con el Señor. Esta será la vocación y el estilo de vida de un verdadero creyente. Pero necesito avanzar, hermanos. Punto número 2 del desarrollo, habiendo visto el primero, ¿no? La confianza en Dios del genuino ministro y del genuino creyente. Ahora aquí hay un segundo punto importante. Aquí está. Bueno, no está. Pero el punto número 2 sí está acá, ¿verdad? Número 2, la dependencia en Dios del genuino ministro, del genuino creyente. Ojo, el primer punto era la confianza en Dios. La cosa es confiar en el Señor. En el segundo punto vemos la dependencia de Dios. Leamos el verso 5b y el 6a. ¿Listo? Segunda a los Corintios 3. Versos 5b y 6a. Dice el Señor allí en su palabra: sino que nuestra competencia proviene de ¿quién? De Dios. 6a. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros competentes de un nuevo pacto. Pablo, como apóstol, entiende que Dios le capacitó como ministro para servir. Ojo, esto es importante aquí, hermanos. Ojo a lo siguiente. Bueno, el versículo 5b nos deja ver algo interesante, y es que está hablando acerca de depender de Dios. Y depender significa, según el diccionario, estar bajo la protección o el mando de autoridad de una persona. Esto lo dice el diccionario, cualquier diccionario. Depender, estar bajo protección o bajo mando de autoridad de una
persona. ¿Qué aprendemos aquí o qué vemos? ¿Qué es lo que está tratando de comunicar el apóstol Pablo a los Corintios inspirado por Dios? La dependencia de Dios es y refleja humildad profunda. Pablo entiende que Dios le capacitó como ministro para servir en dependencia de Dios. Y la dependencia es y refleja humildad, es decir, es el antónimo del orgullo. ¿Qué es la dependencia de Dios? La capacidad de estar bajo protección, mando o autoridad de una persona. Mire, el orgullo o el orgulloso solamente confía en sí mismo. Pero quien depende de Dios aprende a estar bajo el mando y la autoridad de una persona. Claro, alguien dirá, pues de la persona de Dios. No. Es el punto en el que están fallando los corintios. ¿Qué están haciendo? Censurando a su pastor. El orgulloso no acepta ser pastoreado. El orgulloso no depende de Dios. Aunque él dice que depende de Dios, no se acepta dependencia en el sentido del significado literal de lo que es depender de Dios, estar bajo la protección o el mando de autoridad de una persona. El orgulloso no solamente confía en sí mismo, que es el punto anterior, ¿no? No solamente confía en sus capacidades humanas, sino que no se permite dependencia. Es decir, el orgulloso no se permite estar bajo la protección, el mando, la cobertura o la autoridad de otra persona o de otras personas. Piensen en el apóstol Pablo. ¿Quién es el apóstol Pablo? En el caso particular de los apóstoles en general, el estar bajo autoridad o dependencia de Dios en los apóstoles del siglo I significaba una cosa. ¿Cuál? Pues estar bajo la autoridad divina, es decir, de la palabra profética inspirada. En ese momento, el Señor revelaba audiblemente a los apóstoles las Sagradas Escrituras. Y ellos dependían del Señor. Ellos no escribían por escribir desde su humanidad, sino que eran sensibles para depender de la voz de Dios y redactarla. Por eso eran apóstoles. Pero no solo eso, ¿sabe qué es depender de Dios en este contexto apostólico? También aprender a sujetarse entre ellos. Paridad apostólica. Ellos no se llevaban la contraria. Ellos en Jerusalén tenían concilios y se reunían. Dependían de ellos mismos como apóstoles. No es como el apóstol Pablo solo, el apóstol Pedro solo, enseñando lo que él quiere, haciendo el otro no. Tenían roces y dificultades, pero dependían entre ellos como apóstoles. Juntos mirando al Señor. De esto está hablando Pablo. Si yo como apóstol dependo de Dios, a través de mi sumisión a mis hermanos apóstoles, del cual yo les dice en otro momento, soy abortivo, soy el menor. O sea, el mismo humildemente reconoce, yo soy el menor de todos. No merezco llamarme apóstol. Con eso pone en contexto y demuestra su dependencia de Dios a través de la dependencia de otros apóstoles. ¿Quién regañaba a Pablo? ¿O quién regañaba, exhortaba a Pedro? Los apóstoles. Dependían del Señor a través de una autoridad apostólica. Normalmente, ¿sabe algo, hermano? En nuestro contexto, que ya no es apostólico, ¿quién depende del Señor? Punto número 2. ¿Quién depende del Señor? Aquel de nosotros aquí hoy, Santa Gracia, allí en Corinto, que se sujeta a las Escrituras, pero no solamente a las Escrituras.
sino quien se permite ser pastoreado. Eso es depender de Dios. ¿Sabe qué pasa? Que el orgullo es duro, ¿no? Normalmente el que tiene problemas con el primer punto, ¿cuál fue el primer punto? El que confía en sí mismo antes que en Dios, tiene la tendencia a tener problemas con el segundo punto. No quiere depender. Es decir, no quiere tener por encima de sí mismo una autoridad pastoral. Lo engañoso del tema aquí es que en el punto número 1 hay muchas personas que dicen que confían en Dios, pero no, confían en sí mismos. Y hay muchas personas que dicen que dependen de Dios, pero ni iglesia tienen. Entonces no se trata de decir, se trata de vivir. Se espera, mis amados hermanos, que aprendamos a vivir en dependencia del Señor, porque esto refleja humildad tangible, todo lo contrario al orgullo. Normalmente, como lo dije antes, tener problemas con el primer punto en el tema de la confianza evidenciará tener problemas con el segundo. Ahora, Pablo reconoce aquí, como apóstol, que el Señor lo capacita para ser un ministro. ¿Cuál es el término que usa, hermanos? Competente. Pues les dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Y aquí hay otra cosa importantísima. El término ministro. ¿Qué significa ministro? Viene del griego, que traduce servidor. En ese orden de ideas, el genuino ministro y el genuino creyente portarán los elementos que nos llevan al aplicativo, iglesia. Nuestro aplicativo del día de hoy. Tanto el genuino ministro del Evangelio como el genuino creyente se permitirán depender de Dios. Sabrán depender de Dios, es decir, estar bajo la protección, el mando o la autoridad de ancianos bíblicos locales. Repito esta idea. Pablo a los Corintios. Aprendamos a confiar en el Señor y aprendamos a depender en el Señor. Y depender del Señor significa tener la capacidad de minimizar el orgullo y permitirme la autoridad espiritual, pastoral, sobre mi vida. Ancianos bíblicos locales, que me acompañen, porque yo no me las sé todas. B. El genuino ministro, el cristiano bíblico, se permitirá ser ministro, es decir, servir a Dios y a los demás. ¿Cómo así? Pues que este tiene una actitud de ayuda, de trabajo arduo, de entregarse por el otro, no pensando en sí mismo y en su propio beneficio. Una actitud de renuncia a su comodidad. Es lo que Pablo está presentando acá, ¿no? Versículo 4, si no estoy mal. Versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, verso 6a, el cual asimismo nos hizo, ¿qué? ¿Jefes? Cabezas, ¿no? Cabezas Cristo nos hizo servidores competentes de un nuevo pacto. El término servidor, ministro es servidor, es esa persona que tiene la capacidad de servir a los demás y no viene a servir. Ahora, note que aquí también hay una contrariedad con el mundo, ¿no? Con la civitas terrena. ¿Qué plantea la civitas terrena? ¿Qué enseña el mundo y su principal? Pues todo lo contrario, al igual que el punto anterior.
A la gente no se le enseña a ser servidor y a humillarse en términos terrenales por el otro, sino a enseñorearse de los otros, a competir y a pasar por encima de los demás, como sea, como sea. A eso le llaman tendencia progresista. Es que progresar es desligarse, por ejemplo, de las autoridades de cualquier índole, en términos de las civitas terrenas. Todo lo contrario a lo que presenta Pablo. Porque depender de Dios es permitirse una autoridad pastoral, a los corintios y a nosotros. Pero el mundo presenta todo lo contrario, ¿no? Usted tiene que aprender a depender de sí mismo. Su única autoridad es usted mismo. Usted y yo. Enseña al mundo. Desligarse absolutamente de todo tipo de autoridad, no solo eclesial, también civil, aún familiar. Las nuevas tendencias globalistas presentan una invitación a hacer un viraje en dirección a la no aceptación de autoridades morales. A mí nadie me enseña moral, yo la construyo solo. Yo la construyo solo. Hay un libro que se llama Así habló Zaratustra, del filósofo alemán Friedrich. Y él dice que el superhombre será aquel que logre destruir la moral cristiana para construir una nueva moral. Porque la moral cristiana es para perros, o como lo dice él, para borregos, para bueyes. Y el buey es sumiso, es tonto, es débil. Hay que hacer la transgresión de buey a niño. El niño es el superhombre, porque el niño anda desnudo por el mundo y no sabe que está desnudo y no le importa. Y esta es la actitud que vende este personaje, ¿no? Invitar a las nuevas generaciones y a las personas a despojarse de la moral cristiana para crear su propia moral. ¿Qué es bueno y qué es malo? Bueno, ¿qué dice el cristianismo? No me importa, me quito eso. Yo no soy un buey. Ahora yo construyo la mía propia. Y si la moral cristiana dice que es por allá, pues yo me voy es por el otro lado. ¿Y sabes qué es lo peor del caso, hermano en Cristo? Dicho respetuosamente, que este tipo de pensamientos han permeado la iglesia y al pueblo de Dios. La moral cristiana, el apóstol Pablo nos habla de permitirnos depender de Dios por medio de la escritura y de ancianos locales que nos pastoreen. El mundo enseña lo contrario. Sea usted su propia autoridad, no necesita pastor, no necesita iglesia. Sea humilde, construya su propia eclesía. Y además que es una contrariedad porque eclesía es asamblea. ¿Y sabe cuál es la asamblea del aspirante niño? Él mismo. No hay asambleas. Es él con él y para él. Utilizando a los demás como trampolín para desarrollar sus deseos, sus pasiones, sus necesidades, desligándose de toda autoridad. Dice las Sagradas Escrituras: someteos pues a las autoridades, vuestras autoridades, porque están las pone Dios. Y esto no solamente en términos eclesiales, hermanos, pero el que aspira a este tipo de filosofías de las civitas terrenas no cree en ningún tipo de autoridad. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo soy como soy y nunca voy a cambiar. Y así me tiene que aceptar Dios. Nuevas tendencias globalistas. Y el Señor dice que hay un mandato cultural y un mandato a hacer familia, a hacer hijos. Y entonces ya no. Porque yo presento una nueva perspectiva de la dependencia
no de una familia, sino de mí mismo. Tendencias globalistas que presentan la invitación a hacer un viraje en dirección a la no aceptación de autoridades. Esto se ve en las relaciones de pareja también, ¿saben? En las civitas terrenas, los varones, esto es increíble, ¿no? Quien lo dijera, pero los varones posmodernos ya no se reconocen algunos como varones, ¿no? Pero bueno, en términos del que se reconoce como varón, tienen naturalmente problemas el varón. Nosotros tenemos naturalmente problemas para aceptar que las mujeres cumplen un rol de ayudarnos, de administrar, de escuchar, de programar, de organizar aspectos en lo que ellas son hábiles por diseño divino natural. Pero ¿sabe qué hace el varón? Ojo, porque este punto es importante. Nos permitimos tener autoridad sobre nuestras vidas. Pero el varón no quiere tener una persona, una mujer en el caso particular, que ayude, que administre, que programe, que organice, que me llame a cuenta. Porque eso es el matrimonio, ¿saben? A veces se malentiende el diseño de Dios para el matrimonio. Y ser cabeza no significa estar por encima de la esposa. Hay paridad. Con roles diferentes, pero mi esposa es autoridad sobre mi vida. Y yo sobre ella. Y juntos sobre Cristo. Someteos los unos a los otros como se someten a Cristo. El varón en condiciones natural no se permite la dependencia de Dios. Y no se permite autoridad, ni eclesial, ni familiar. Me voy a vivir solo. No me voy a casar. No creo en el matrimonio. ¿Por qué? Porque es una tendencia natural del hombre caído, en el caso de los varones, a no permitirse una mujer que lo ayude, que le llame la atención, que lo corrija, y prefiero estar solo. Eso es pecado. Eso no es depender de Dios. Eso es ser soberbio, orgulloso, altivo y querer vivir una moral construida por mí mismo. Mire que el Señor nos ayude a entender lo grave de este pecado. Porque si el Señor se tomó en su gracia, el Dios eterno, el que creó todo, hermano, Él es Dios, el gran yo soy, se tomó el atrevimiento de inspirar a profetas para escribir en su palabra su diseño en cuestión del matrimonio. ¿Quiénes somos nosotros para despojarnos como creyentes y construir una nueva moral? Bueno, los varones, pues sin Cristo, ¿no? Pensaría uno, desean una mujer más bien de fin de semana. No una mujer que sea autoridad en mí, sino una de fin de semana, un amor de verano, que satisfaga mis deseos carnales desde la individualidad. Eso de matrimonio, eso es muy anticuado, eso es muy... Yo construyo una propia, yo me desvinculo de eso que imponen. ¿Quién impone? Para hacer mi propia interpretación de lo que yo quiero en mi vida, y lo que quiero es una mujer de fin de semana que satisfaga mis necesidades, mis deseos carnales, que me cocine rico, pero sábado y domingo, sin autoridad, que no me diga nada, sin paridad conyugal. Ahora hablemos en términos de permitirse depender de Dios, desde la Escritura y desde autoridades eclesiales, pero también familiares, en sintonía las mujeres, las féminas. Las mujeres presentan dificultades significativas, hablamos de la mujer, pues obviamente la mujer de las civitas terrenas, ¿no? La mujer natural, la mujer caída, al igual que lo vimos anteriormente, el varón terrenal de las civitas terrenas,
A la mujer le pasa algo similar al varón en su condición natural. Presenta dificultades significativas en aceptar que los hombres cumplan el rol de ser su cabeza. Que haya un varón que las dirija, que las proteja, que las abrace, que las ame. Desean más bien un hombre que se relacione o se vincule tal vez emocional o físicamente, pero un amor de verano posiblemente. Que las ayude a canalizar necesidades individuales en el orden emocional, sexual, ¿por qué no en algunos casos económico? Que le ayude, que tenga platica. Pero eso sí, viviendo sin cabeza y sin autoridad. Sin paridad conyugal, yo no puedo depender de una autoridad. Recuerde que somos pares, con diferencia de rol, sometidos los unos a los otros. Ahora, hermanos, ni hablar del tema laboral. Entre otros aspectos que dejan ver que en la civitas terrena, término de San Agustín, se vende una identidad egocéntrica que va en contravía al punto aplicativo A, depender de la palabra de Dios y de autoridades impuestas por Dios, sean mis jefes, sea mi cónyuge en el marco matrimonial, sea mi pastor en el marco eclesial. En las civitas terrenas la tendencia no es vivir para servir al prójimo, dice Pablo, somos ministros, servidores. ¿Cuál es la tendencia entonces de las civitas terrenas? Vivir para ser servido. Las nuevas generaciones pareciera que quieren evadir, hermano, por completo el proceso de sumisión para ser directamente los jefes. Esto yo lo digo con experiencia propia, no les preguntaron a los muchachos que se van a graduar, ¿y usted qué va a hacer? No, yo no quiero tener jefe. ¿Cómo? Y sí, es que eso es terrible. Bueno, ellos tienen como pareciera que hay una cosmovisión de no servir, sino ser servidos. Evitarse directamente una autoridad, un líder, alguien que les mande. Estoy hablando en términos de las civitas terrenas, mis hermanos, que va en contravía al principio de depender del Señor. Quieren evadir los procesos. Yo servir, yo ayudar, eso es denigrante, es la filosofía del mundo. Yo pasar por ese, pero no, yo necesito la silla de gerente. Servir es de débiles, servir es bajo. Yo necesito el cargo más alto. Tremendo. Maravillosa la actitud del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Somos capacitados para ser servidores, ministros. Y se humilla, ¿no? Humilla todo el tiempo su condición. No confío en mí, confío en el Señor. Soy ministro, no soy un rey, ni un señor de la ley. Tengo un Señor, quien es Cristo. Quiero terminar, hermanos, la predicación del día de hoy con el aplicativo parte B. El verdadero pastor, ministro del Evangelio y el verdadero creyente se permitirá servir. Es el punto que estamos tratando. No vendrá con actitud de gran líder. Es que tú eres líder y manejas gente y haces grupos y tienes poder. A Pablo no le importaba eso. Dice el apóstol Pablo: soy ministro, soy servidor. Y Jesús le dijo a sus apóstoles: quien quiera ser el primero, sirva a los demás. Y les lavó los pies. En las Civitas Dei se hace escuela, ¿saben? Y hay personas que les molesta, pero se hace escuela. Se hace escuela. Y el ministro genuino sabrá depender de Dios
Tendrá una exclusiva dependencia a la doctrina bíblica, que es el fundamento apostólico, y respetará la escuela histórica. Dependerá del Señor, dependerá de una autoridad eclesial y al mismo tiempo servirá en el reino de las civitas de él. Sabrá depender de pares, de pastores, de otros ministros que le exhorten, que le cuiden, que le acompañen, que le instruyan, así no nos guste, es que es difícil, pero necesario. Y al mismo tiempo se permitirán vivir en función al servicio. Aprenderán a depender como cristianos bíblicos, aprenderemos a depender del Señor, no como dicen algunos de la cristiandad, yo dependo de Dios, pero sin pastor, directamente de Cristo, sin iglesia local, sin asamblea, sin ancianos, lo cual es diseño de Dios. Lo mismo en el marco del amor, hermanos, en el marco del amor eros. El genuino pastor, el genuino creyente, discípulo, aprenderá a mortificar su cosmovisión propia de la vida, heredada de las civitas terrenales donde el Señor lo sacó, para sincronizarse con la voluntad de Dios y permitirse autoridad eclesial, laboral, civil y familiar. En el caso de los hombres, ayuda idónea. En el caso de las mujeres, un esposo, una cabeza. Lo preocupante del tema acá, hermanos, estamos en el aplicativo Santa Gracia, es que mucha de la filosofía de las civitas terrenas ha permeado en las mentes de las civitas de él. Y por eso Pablo dice, mire, yo los veo a ustedes y yo prefiero confiar en el Señor. Porque tienen tanto de las civitas terrenas, pero yo descanso en que el que escribió en su corazón, el que les regeneró, el que los llamó eficazmente, va a lograr cumplir lo que empezó en ustedes. Que no lo estoy viendo, les dice Pablo, yo no lo veo todavía, pero confío en el Señor, no en mí, en el Señor. Y yo en la misma actitud hablo de mi persona, de Mauricio, sobre todo en este tiempo como iglesia, hermanos. El Señor me ha permitido aprender también, al igual que ustedes, a esperar y depender del Señor. Hay algunos hermanos, incluso mi propia vida, ¿sabes? Yo me miro al espejo y yo digo, uy, Señor, de verdad, estoy tan, confío en ti, Señor, porque yo necesito crecer, necesito madurar, necesito despojarme, y nosotros como iglesia Santa Gracia tenemos que aprender a despojarnos de la influencia de la filosofía de las civitas terrenas para aprender a poner en práctica dicho aplicativo. Permitirnos depender de la palabra de Dios. Aquí está, hermanos, la voluntad del Señor revelada. Pero también a ser acompañados por autoridades eclesiales. Con humildad. Con humildad. Y usted lo vea, yo sé que usted ahí sentado, tal vez yo aquí de pie, lo vemos en el texto fácil, pero a la hora de la práctica está el orgullo y es difícil. Pero confiamos en el Señor. Y por otro lado, hermanos, que Él nos ayude conforme a su gracia para tener la actitud del servicio, de ministro, de venir a remangarnos y a trabajar por su reino, despojándonos de toda actitud pretenciosa, de ser cabezas, líderes, jefes, autoridades, y más bien entender que somos llamados a hacer eso, servir. Deseo terminar como empecé, hermanos. El mundo de la vida en Cristo, en la ciudad de Dios, es como montar en globo. Sepamos disfrutar el paseo, ¿sabe? Esta predicación, esta
Estas 3 últimas predicaciones han sido un filtro tremendo, Dios mío. Y la de hoy en 8 días, teología pactual, le digo, uy, Dios mío, estamos subiendo de nivel y no es tolerable y soportable mucho esos días. Confío en el Señor. No puedo medrar el Evangelio, ni falsificar a Cristo. Sé que no es fácil. ¿Y sabe por qué no es fácil, hermano, en el Señor? Porque hay mucho todavía de nuestro viejo hombre o de la tendencia terrenal en nosotros. Si el Señor ha hablado a tu vida en alguna medida hoy, no lo tomes en poco, hermano, no es como tú quieras. ¿Con qué cara nos vamos a presentar delante de Cristo Jesús? Cuando habiendo sido expuestos a su voluntad, hacemos la nuestra. Iglesia. Yo sé que hay congregaciones religiosas y bueno, que sí, pues tranquilo. Está la opción bíblica, pero también están las opciones que tú quieras. Al final, sé tú como tú quieras. Pero eso no lo vemos en la Biblia. El Señor desea santificar a su pueblo. Y la forma que Él escogió para santificar a su pueblo está allí en pantalla, ¿sabes? Está clarísima. Y es, obviamente, difícil, someternos los unos a los otros, pero es necesario. El Señor nos ayude, hermanos, montemos en este globo, disfrute el paseo, observe, sienta, experimente el viaje y dejémonos, confiemos en el Señor y dependamos de Él. Amén. Vámonos de pie.